Hoy la conferencia va a ser muy extensa, hay muchas noticias y hay 8 vídeos más un audio. Por tanto, deberé ir muy rápido para que el comentario de noticias no se alargue mucho, y si hay alguna noticia que os interese, ya sabéis que podéis enseguida detener la imagen una vez esto ya esté subido a internet y poder verlo todo tranquilamente. Empezamos con el apartado de salud. Detección rápida de tuberculosis. Un equipo argentino desarrolló un sistema de testeo utilizando el ADN del bacilo de la tuberculosis. El resultado se tiene en 2 horas contra 40 días del sistema actual. En Argentina se contagian 8.000 personas al año y mueren 60 por mes. Son muchas personas. Por tanto, este modo de poder detectar rápido puede ayudar y muchísimo. ¿Es posible comparar los efectos de la marihuana con los de otras adicciones? Según los expertos, no. Efectos de la cannabis son aún difíciles de medir por su ilegal condición y por lo mismo difícil de comparar con el alcohol o el tabaco. Todo esto viene por lo que dijo Obama y porque ya sabéis que en algunos lugares ya se ha ido aprobando. Pero hay algunos detalles que son bastante interesantes y que me gustaría que vieseis como resultado de lo que puede producir el consumo de marihuana. Dice que el alcohol produce más daños que la marihuana, según un estudio. No obstante, la marihuana también los produce, dice Daniel Seijas, psiquiatra de la unidad de adicciones de la clínica Las Condes. Por otro lado, el humo de la marihuana tiene más alquitrán y carcinogénicos que el del cigarrillo, y como se aspira más largo, afecta proporcionalmente más que el cigarro. Fumar marihuana, no necesariamente a diario, produce un aumento de hasta 3 veces los cánceres de cabeza y cuello. Bueno, no es poca cosa, ¿eh? Pero además, dicen, si bien a la marihuana se le atribuyen algunos efectos del alcohol, como el daño cardíaco y al hígado, y que afecta el habla, el juicio, el equilibrio y la coordinación motora fina, lo que puede provocar accidentes, saber si un conductor chocó bajo sus efectos es más complejo. No hay un test para controlarlo inmediatamente, pero sí se está viendo cómo el consumo de marihuana produce trastornos de pérdidas de memoria y otras cosas. En fin, si seguimos viendo más noticias, investigación revela que la contaminación de China llega a Estados Unidos a través del Pacífico. Esta polución se extiende y va cruzando el océano. Los somníferos más populares de Estados Unidos convierten a las personas en zombies asesinos. Esta noticia sí que es de esas fuertes, porque mirad qué sigue diciendo aquí. El consumo del somnífero Ambien, en cuyo prospecto se avisa de que el paciente puede levantarse de la cama en estado sonámbulo, puede haber sido la causa de varios asesinatos en los Estados Unidos, revela un estudio. Y se nos viene a decir de que pueden haber casos de personas que hagan asesinatos y ni lo sepan, que sea por culpa de tomar todo esto. Y luego, cuando vuelven en sí, no son conscientes de lo que han hecho. Desde luego esto realmente es gravísimo. Nuevas restricciones para el paracetamol por sus daños al hígado y muertes. Ya sabéis que es algo muy recetado. Pues bien, ahora también empiezan a salir ya los problemas de ello. Una extraña enfermedad adormece a los habitantes de una aldea de Kazajistán. Resulta que los habitantes no saben por qué se duermen, incluso andando. Pues todo esto no saben si era por efectos de radiación o asuntos del agua, etcétera, etcétera. Lo están investigando. Veremos por qué es. Pero cuando ya veis este tipo de enfermedades tan extrañas, ya empieza a sorprender, ¿no? Desarrollan una cura para los casos graves de hepatitis C. Investigadores de Estados Unidos han desarrollado un nuevo tratamiento contra la hepatitis C que resulta eficaz incluso en los casos más graves. Además, es mucho menos agresivo y más eficaz que las terapias convencionales. También interesante artículo. Y ahora entramos en algo relacionado con salud, pero psiquiátrica. Mirad qué noticia. Trastorno psiquiátrico de orden místico sería la causa que terminó con la vida de Bastián Bravo. ¿Y por qué se dice esto? Resulta de que nos dice aquí,
meses antes a su desaparición, se había instalado en él una suerte de delirio místico asociado a la llegada de Dios y al fin del mundo. Es una huida motivada por su delirio propiamente tal, es una búsqueda de una trascendencia. Luego dicen de que encontraron, analizando su vida, abusos sexuales, en fin, de pequeño, etcétera, etcétera. Pero ya ves que con esta noticia, qué fácil es decir, y ya empieza a ser obvio, que si tú crees que llega pronto Jesús y que se acerca al fin del mundo, puede ser declarado con un trastorno psíquico. Aunque no des para ello, pero qué fácil te pueden llegar a catalogar. En fin, ya sabemos que las cosas se van a complicar para el pueblo de Dios y por todos lados. La creación de Dios. Raro, ver a través de la criatura del mar desconcierta a un pescador. Mirad, permitidme la expresión, qué bicho tan extraño. Los expertos marinos en el Reino Unido identifican la burbuja gelatinosa como Marjorie salpa. Y es esto, que es como un pez transparente. Realmente curioso, ¿eh? Aquí lo veis. Y ahora pasamos del mar al universo. Capturan primera imagen de la misteriosa red que conecta a todas las galaxias del universo. Por primera vez los astrónomos han sido capaces de encontrar una cadena de gas caliente que se cree es parte de la misteriosa estructura subyacente que sirve para conectar a todas las estrellas y galaxias en nuestro universo. Bien, cosas sorprendentes, cuántas cosas que ignoramos y también cuántas teorías que van surgiendo. Pero desde luego quedamos maravillados con la creación de Dios en todos los aspectos. Y mirad esta fotografía mágica, dicen, de un aficionado a observar estrellas capturando una aurora boreal. Realmente bella. Y esto, ya sabéis, se produce de forma natural, ya sabéis las explicaciones, pero qué belleza. Y para cosa sorprendente, una playa cubierta de plancton luminoso parece un océano de estrellas. Durante unas vacaciones en las Maldivas, el fotógrafo taiwanés Will Ho se encontró con una playa que estaba cubierta de millones de plancton bioluminiscente. Estos organismos microscópicos brillan de una manera similar a las luciérnagas y tienden a emitir luz cuando sufren estrés, algo que ocurre cuando chocan las olas. Las mareas de luces crean el efecto de que el mar parezca un campo de estrellas. Y la verdad es que es una imagen preciosa. Qué animalitos y qué vegetaciones y qué de todo hay en todo lo que Dios creó. Realmente impresionante. Pero si os he dicho que esto era impresionante, atención a esto. Bajan la velocidad de la grabación de unos grillos cantando y cuando eso se produce, da la sensación de que es un coro angelical, como si fueran cantos de iglesia. No hay manipulación ninguna, sencillamente se baja la velocidad del canto de los grillos. Nosotros vamos a pasar precisamente, bueno, aquí hay toda la entrevista al respecto de la persona que hizo esto, que se dedica precisamente a hacer esto con ruidos del mundo animal, y lo que consigue mostrar es que las cosas trastornadas un poco solo en velocidad pueden hacer parecer otra cosa totalmente distinta. Cuando oigáis esto, veréis que realmente es muy sorprendente, hasta el punto en que tú crees que es un canto hecho por personas, un canto muy celestial. También sobre esto dicen que se hacen terapias, era de esperar. Ya sabéis que cuando surge algo así, enseguida se buscan terapias para el espíritu, etcétera, etcétera. Lo que vais a oír, nosotros os pondremos solo unos segundos, dura 1 hora y pico, si no recuerdo mal, pero lo iremos saltando, porque es bastante monótono, pero hay momentos, no sé si coincidiremos en ellos mientras vayamos avanzando el audio, en los cuales parece que hasta hay un solista bajo. Es realmente sorprendente. Ya os lo digo, haremos solo trozos donde iremos salteando.
What you are hearing is a recording of crickets. Bien, ya habéis visto que mientras se oía, de fondo también se oían los grillos tal cual, tal como los percibimos siempre. Era un doble audio puesto como comparativa para que nos diésemos cuenta mientras se hace una cosa, cómo quedaba distorsionado por el bajar las revoluciones. Ya os habéis dado cuenta que realmente también es que sorprende que esto pueda llegar a ser grillos. Bien, desde luego a veces sabíamos que, como dice Elena White, los pájaros cuando cantan alaban al Señor, entre otras cosas, ¿no? A veces también son cantos para atraer a la pareja, pero esto quizás también sucede en otros animales y no somos conscientes de ello. Ya vimos cómo hasta las estrellas emiten ese sonido, ¿no? Pues nada, toda la naturaleza puede estar alabando a Dios, y a veces cuando leemos textos así, quizás no somos conscientes de que es una literalidad también. Y hablemos ahora sobre arqueología. ¿El descubrimiento arqueológico será el sello de Sansón? Pues esto se ha encontrado en Bet-Semes, y es un anillo en el cual parece ser que es anillo de sello, donde se ve a un joven con pelo largo luchando con un león. En fin, parece ser que podría ser precisamente la forma descarada de decir que realmente esto no fue una broma, sino que Sansón realmente existió. La arqueología sigue dando muchas cosas que quizás nosotros callamos. Si vosotros callareis, las piedras hablarían. Y esa literalidad del texto también sigue en vigencia. Y ahora hablemos sobre el arca de Noé. Pero mirad de qué modo. Antigua tableta revela que el arca de Noé era redonda como una gran dona. Y, ¿sabéis? Aquí aparece el autor de este hallazgo, donde dice de que en una escritura cuneiforme del Museo Británico, este señor Irving Finkel empezó a estudiarlo en estas tabletas de barro y encontró en una de hace unos 4000 años de antigüedad, procedente de la antigua Mesopotamia, que hablaba de que era un arca que era redonda, en forma de una enorme dona, con una superficie de 360 metros cuadrados y paredes de 6 metros de altura. Una embarcación redonda tiene sentido, dicen. Eran ampliamente usadas por los pescadores en el antiguo Irak y eran perfectamente elaboradas para mantener el balance entre las frenéticas inundaciones, explicó. Según el descubrimiento de Finkel, la tableta además contiene instrucciones de la salvación de los animales, en las que la embarcación debía de ser insumergible, y los animales tenían que abordarla de dos en dos, tal y como lo establece la Biblia en el libro de Génesis.
las instrucciones no contradicen la creencia religiosa establecida en el Antiguo Testamento, según la cual Dios ordenó a Noé construir una embarcación para salvar a su familia y varias parejas de animales del gran diluvio universal, afirmó. Sin embargo, para decepción de muchos, el arca de Noé nunca fue construida. Estoy 130% seguro. Esto es lo que dijo Finkel. Estoy seguro de que la historia del diluvio y un barco para salvaguardar la vida es un invento de Babilonia, agregó el científico. Claro, ante estas declaraciones dices, pues aquí hay un problema, porque resulta que si vemos imágenes y queda constatado que el arca de Noé está en Ararat y con las medidas bíblicas, ¿por qué ahora aparece una tablilla diciendo que no? ¿A quién hemos de creer? ¿A la Biblia y a los descubrimientos de Ron Wyatt, o hemos de creer a lo que dice esta tablilla de el mito que aparece en Babilonia? Claro, muchos dirán, ¿no?, que esto es anterior al relato bíblico de Moisés. Ya hemos visto cómo todo estaba escrito, todo lo que sucedería, también en las estrellas. Y aún no solo eso, sino que estamos viendo cómo la arqueología continuamente nos estaba dando pruebas, y Ron Wyatt lo comprobó, y vaya de qué modos. Y no solo él, sino compañeros nuestros, donde pudimos mostrar las fotos de escáner que hicieron del arca, donde se veía precisamente esos compartimentos rectilíneos cuadriculados bien. Y ahora aparece esto, ¿a quién hemos de creer? ¿Sabéis? Si solo le hubiésemos leído ese artículo, diríamos, pues entonces puede ser que esto sea verdad. Pero resulta de que, como era de esperar, todo tiene su contrapartida. Otros expertos criticaron a Finkel por no haber compartido sus hallazgos con la comunidad científica y de estar utilizando el sensacionalismo para promocionar su libro. David Owen, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad de Cornell, y Elizabeth Stone, especialista en antigüedades de Mesopotamia, que trabaja en la Universidad de Stony Brook, Nueva York, celebraron el descubrimiento, pero creen que hay puntos controvertidos. Sin embargo, ambos coinciden en que un arca redonda tiene sentido, ya que hay muchos registros de buques antiguos con este formato en la antigua Mesopotamia. Según el libro de Finkel, la tablilla registra que una deidad ordenó la construcción de una embarcación gigante, redonda como una enorme rosquilla. Esta tendría unos 75 metros de diámetro y paredes de 2 metros de altura, hecha totalmente de madera, amarrada por cuerdas y recubierta con betún. Ya veis que hay una cierta similitud con el relato bíblico. Finkel dice que su descubrimiento podría causar controversia entre los estudiosos que creen en la historia bíblica, pero él argumenta que la arqueología del siglo XIX ha puesto de manifiesto los relatos babilónicos de que ocurrió un diluvio muy similar a la historia de Noé. Él se ha atrevido a asegurar que probablemente esta historia fue transmitida a los judíos en el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C., afirmando que los métodos de datación confirman que la tablilla es anterior a la época en que vivió Noé. O sea, ¿es anterior a Noé? ¿Cómo se entiende esto? No cuadra. Pero además, mirad lo que dice, como si los judíos en el exilio en Babilonia recibieran esto. Entonces Moisés no escribió precisamente el relato de Noé. Entonces, ¿quién lo escribió? Sencillamente con todo esto se está echando por tierra que Moisés escribiera el Pentateuco, porque esto está dentro del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Por tanto, si esto es falso, en definitiva, que no es escrito por Moisés y ellos cogen un relato antiguo de Babilonia, ¿qué podemos creer ya de la Biblia? Seguramente con el sábado va a pasar lo mismo, ¿no? Gracias a Dios que sabemos lo de Ron Wyatt y sus descubrimientos, porque si no, seríamos llevados de aquí para allá. Gracias a Dios. Pero mirad qué cosas. Cuando he visto el artículo, enseguida he pensado, seguro que este señor tiene ascendencia judía, porque normalmente los judíos son los que tantas veces, por desgracia, muchos de ellos, no todos, por supuesto, en vez de apoyar lo bíblico, lo apoyan a medias y lo desvían.
Y en este caso resulta que busco el apellido y efectivamente Finkel es de origen judío. Y cuando veo también quién es este señor, que es, trabaja para el Museo Británico, etcétera, etcétera, dice también que Finkel obtuvo un doctorado en asiriología de la Universidad de Birmingham con una disertación sobre los hechizos de exorcismo contra los demonios de Babilonia. Bueno, pues será una anécdota, ¿no? Pero desde luego ya da una extraña sensación. En fin, sea como fuere, ojalá Dios permita que pronto podamos ir a Ararat en persona y podamos mostrar al mundo que lo que Ron Wyatt y tantos otros han podido ya comprobar no son bromas. Y el arca no era redonda y no era un relato de Babilonia, solo eso. Pero en fin, ahora entramos en el apartado de crisis, y Bill Gates dice, no habrá países pobres para el año 2035. Pues creo que lo acierta de pleno, ¿eh? Porque en el 2035, si Dios quiere, aquí ya no estaremos. O sea que ya no habrá países pobres. Pero bueno, él da otras explicaciones, por supuesto. Y atención a esto, Klaus Schwab dice, corremos el riesgo de caer en una crisis de grandes proporciones. El fundador y presidente del Foro Económico Mundial sostiene que el alto nivel de desempleo actual es un fenómeno estructural y que el desarrollo de nuevas tecnologías solo agrava este fenómeno. A más nuevas tecnologías, más paro. Y dicen de que esto puede llegar a causar una hecatombe, una crisis económica de proporciones enormes. Tiempo al tiempo. Porque ya sabemos que algo va a suceder, que aún va a apretar más la situación para que se imponga lo que el Vaticano quiere. Recordemos esto. Aullad ricos. Os suena de algo más o menos este titular, supongo, ¿no? A este texto de Santiago 5.1 donde dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Bayer, no creamos medicamentos para indios, sino para quienes pueden pagarlos. La farmacéutica alemana Bayer, una de las mayores empresas del mundo en su sector, produce medicamentos para quienes pueden pagarlos, según declaraciones de representantes directivos de la compañía, que después han querido, o así parece ser, han arreglado un poco esas frases, ¿no? En fin, pero ahí está, ya sabemos qué gran negocio se mueve con todo esto. Y mirad esta otra frase para enmarcar, de un millonario, la creciente brecha entre los ricos y los pobres es una noticia fantástica. Claro, cuando ves esto y ves dónde están puestos diciendo esto, donde aparece Disney por detrás, ya te quedas un poco perplejo, ¿no? Un millonario de Canadá opina que la desigualdad creciente en el mundo es una cosa estupenda que debe animar a los pobres a llegar a ser ricos, porque así se pueden motivar a querer ser ricos también. O sea, en fin, eso que solo uno de cada, a saber cuántos, puede conseguir siendo pobre, para él esto es una noticia fantástica. El resto seguirán siendo pobres y cada vez más pobres y más. En fin, ya lo decía el texto, aullar ricos, España. Mirad qué curioso también esto. Habrá marchas en Madrid contra el paro, la precariedad, los recortes y la represión. Al menos 8 columnas de parados de todo el estado llegarán a Madrid el 22 de marzo. Ya hemos visto cómo se está trabajando y por quién, precisamente, tantos tipos de movimientos sociales que parecen ser muy buenos para el pueblo, pero que evidentemente están presionando debido a unas circunstancias políticas y económicas desastrosas, que evidentemente les propicia que mucha gente se adhiera a todo esto sin saber realmente a quién o para quién sirven en sus fines, utilizados y sin saberlo. Los jesuitas siguen trabajando y muy bien, desde luego. Y bueno, ya veis, la de gente que se va a unir a todo esto, El ministro Fernández Díaz, convencido de que Santa Teresa de Jesús intercede por España. Amén.
El ministro del Interior se ha mostrado este jueves convencido de que Santa Teresa estará siendo intercesora para España en estos tiempos recios. Lo ha asegurado en la presentación de Huellas de Santa Teresa en Fitur, un proyecto que en 2015 conmemorará el 5º centenario del nacimiento de la mística. Fernández Díaz ha recurrido también a Santa Teresa de Jesús para augurar el éxito de este proyecto cultural y turístico. Hará que sea un éxito. Bien, ya sabéis que Fernández Díaz es un catalán, precisamente, que está en el gobierno de Madrid por el Partido Popular y que es el ministro del Interior de España. Y bien, ya vemos qué tipo de declaraciones van surgiendo entre la gente del Partido Popular. Si nos hemos de aferrar a Santa Teresa de Jesús para salir de esta crisis, pues vamos aviaos, ¿eh? Evidentemente esto generará negocio, porque para esto se está estimulando el celebrar a Santa Teresa y por distintos lugares. En fin, todo esto es para atraer, ya sabéis qué, dinero de turismo, etcétera, etcétera. Aún hay más frases aquí de este señor que habéis visto las imágenes, y que todo esto, este 5º centenario del nacimiento de la mística, recorrerá 17 ciudades en 4 comunidades autónomas, en las que estableció las fundaciones de las Carmelitas Descalzas, de las cuales estuvimos hablando precisamente en el tema del tercer Elías en el Monte Carmelo, que de allí viene todo. Pues mirad además ahora un vídeo donde vamos a ver estas frases tan elocuentes del ministro Fernández Díaz. El gobierno de España da mucha importancia, como se merece, la figura de Santa Teresa de Jesús. No podemos olvidar que, aparte de ser una santa universal, pues ha sido copatrona de España en 3 ocasiones, y por tanto que el gobierno de España fuera sensible a la realidad de lo que significa y de lo que representa en la realidad y en la identidad histórica de España la Santa de Ávila, era absolutamente necesario. Hace pocas fechas se constituyó la comisión del 5º centenario, presidida por la vicepresidenta del gobierno, y todos esperamos que de esta comunión de intereses y cooperación institucional y política entre el gobierno de España, la Junta de Castilla y León, la ciudad de Ávila y todas las demás ciudades y comunidades autónomas tan vinculadas a Teresa de Ávila y que están aquí, a Teresa de Jesús, y que están aquí presentes, pues surja efectivamente una iniciativa que yo estoy seguro que, más allá de nuestro esfuerzo, de vuestro esfuerzo, por el que ya se cuenta, ella desde arriba, que manda mucho, hará que sea un gran éxito. Santa Teresa de Jesús, que como sabéis hablaba de sus tiempos, de tiempos recios, seguro que en estos momentos es una importante, eficaz y potente intercesora ante nosotros, ante España y para España en estos tiempos también recios para nuestra patria. Pues en fin, ya veis, desde el gobierno de España esa unidad tan íntegra con el catolicismo, ¿no? ¿Qué podemos esperar ya entonces de lo que suceda en este país? Vidal Quadras solicita la baja en el PP por discrepancias esenciales y se une a Vox. Este señor, que también es catalán y participa del Partido Popular, es totalmente antiindependentista. Y lo curioso es que dice que se va del PP, entre otras razones, porque dice que el gobierno de Mariano Rajoy no está siendo fuerte, lo suficientemente fuerte, contra lo que se está preparando en Cataluña para la independencia, y ahora se va a otro partido. Él ya salió de Unió Democràtica de Cataluña, que ya sabéis que Unió trabaja juntamente con Convergència y Unió en el gobierno de Cataluña, y son precisamente gente muy vinculada a Opus Dei. Pues se pasó al Partido Popular, ya llevaba 30 años ahí, y ahora da el salto a otro partido que se llama Vox, también para poder seguir estando en Europa, porque este señor, bueno, de aquí parece ser que lo sacaron hacia Europa, en Bruselas, si no recuerdo mal, y allí está como diputado del Partido Popular. Pues bien, ya veis que incluso va diciendo algo interesante, y si este señor está diciendo de que precisamente
el Partido Popular no está actuando lo fuerte que debería, con contundencia, contra lo que se está haciendo en Cataluña, ¿nos da alguna pista esto? De que realmente parece que se oponen, pero que la cosa se irá dejando, porque tiene que suceder lo que el Vaticano quiere. En fin, estemos atentos. Mirad también qué sucede mientras en Euskadi. Tensión tras las palabras del obispo de San Sebastián. Uriarte pidió perdonar a ETA, pero además dice de que ETA tiene que dejar ya las armas, entregarlas, abandonarlas definitivamente y autodisolverse. En fin, ya sabemos quién está detrás de ETA, los jesuitas, ellos la crearon. Ahora piden que dejen las armas. Es el primer paso para conseguir básicamente algo primordial en Euskadi. Y ya sabemos que también lo que buscan es la independencia. Tiempo al tiempo. Y entramos en el apartado de Cataluña directamente con un vídeo donde, una vez más, la tensión para la división entre Cataluña y España siga acrecentándose. Hay estas declaraciones ahora de Rajoy que después son replicadas por Artur Mas. Recordad que todo esto de Cataluña es mucho más importante de lo que muchos pueden llegar a pensar. No es porque nosotros estemos aquí curiosamente, sino porque hay un propósito especial para Cataluña. Desde el Vaticano tengamos esto presente. Podemos estar de acuerdo o no, hacer más gracia o no que uno sea independiente y se aparte de España, pero desde luego hay algo detrás y eso se debe conocer y debemos decirlo. Vamos a ver esta frase de Rajoy, que ya sabéis que cuando Rajoy afirma algo con una gran contundencia, normalmente sucede todo lo contrario. Vamos a ver. Mariano Rajoy ha querido dejarle claro a Artur Mas su opinión respecto a la consulta soberanista. En la clausura de la convención del Partido Popular Catalán, el presidente del gobierno ha asegurado que mientras ocupe su actual cargo, nunca se realizará la consulta. Mientras yo sea presidente del gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden, ni se fragmentará España. Mariano Rajoy considera que Artur Mas no ha tenido en cuenta la opinión del gobierno en cuanto al referéndum, algo que ha criticado. Digo esto porque quien ya ha decidido todo unilateralmente, ya decidió que va a hacer una consulta unilateralmente, ya decidió la fecha unilateralmente, ya decidió las preguntas unilateralmente y, se me apuran, hasta ya decidió la respuesta. Artur Mas ha tenido una rápida respuesta y ha afirmado que habrá consulta soberanista en Cataluña y que el PP ya está haciendo campaña por el no, por lo que cree que los populares aceptan de facto que se celebrará. Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba ha hablado en Murcia sobre la estrategia del gobierno para acabar con el paro. Y conviene explicar que efectivamente hay menos ocupados y puede haber menos desempleados, claro, basta simplemente con que la gente se marche fuera. Y las cuadras y las cuentas cuadran. Esto es lo que está pasando. Esto es exactamente lo que está pasando. Hay menos gente trabajando, hay menos gente desempleada, muy poco, porque hay mucha gente que se está yendo fuera, inmigrantes y jóvenes, y las cuentas cuadran, no hay ninguna paradoja. El líder socialista ha asegurado que se alegrará por la recuperación de España, pero exigirá al gobierno. Nos vamos a alegrar de cualquier dato positivo que haya de nuestra economía, pero vamos a exigir recuperar nuestros derechos. Como decía Rafa, la igualdad, que esa es finalmente la gran pagana de esta crisis económica, porque como sabéis, la crisis fue una coartada o está siendo una coartada para que la derecha haga lo que siempre quiso hacer y nunca se atrevió a formular, que es un ajuste con el estado de bienestar. Este sí, el que han querido hacer históricamente, este ajuste, el que llevaban dentro. Asimismo, Rubalcaba ha avisado que lo peor de la crisis para muchos colectivos aún está por llegar. Y por si fuera poco, habéis visto a Rubalcaba, presidente del Partido Socialista Obrero Español, diciendo que lo peor de la crisis para muchos aún está por llegar. Bien, pues yo no sé quién dice la verdad y quién no, porque ya sabéis que la política parece ser el arte de engañar mejor a la población o a la gente, tristemente tantas veces. Pero si esto es así,
estemos preparados para todo lo que pueda ser. Ya habéis visto una vez más el tira y afloja, el Partido Popular reunido en Cataluña precisamente para hacer presión, y por el otro lado Artur Mas llevando la contrarréplica. Bueno, pues no ha quedado todo aquí, esto también es anterior, ofensiva dialéctica de Margallo y Gallardón contra la independencia antes del desembarco del Partido Popular en Cataluña. Esto fue precisamente antes de que eso sucediera. Son frases continuas, siempre unos diciendo una cosa y por el otro lado otros diciendo otra. Pero atención a la cuestión, porque una vez más aparece alguien de la Iglesia católica, con un gran peso, y es el abad de Montserrat, y se posiciona a favor del derecho a decidir de Cataluña. No es la primera vez que tiene unas palabras similares, pero desde luego, además, se ha puesto directamente contra la Conferencia Episcopal Española. El resultado de todo esto es que, precisamente, en sus frases, viene a mostrar de que la Iglesia catalana o la Iglesia católica en Cataluña va a ser una iglesia muy aperturista, muy en la línea de lo que está haciendo el Papa Francisco precisamente de, bueno, aunque no creas es igual, todos vamos juntos, llegando a todos, una puerta muy abierta, y mientras la Iglesia en España va a quedar como la retrógrada, la que prácticamente ha existido siempre durante tantos años en la historia de España, y que uno va a servir para unas mentes como funcionan más en España, otros van a servir con unas mentes como funcionan más en Cataluña, pero en definitiva el poder va a seguir siendo de los mismos. También es cierto que recordemos que aunque ellos mismos generan debate al respecto, también a su vez juegan con sentimiento. El abad de Montserrat es de Girona, de nuestra ciudad, o nuestra provincia, y es una persona con un sentimiento muy catalán, mientras lo tiene muy poco de español. Por el otro lado, la Iglesia en España es totalmente al contrario. Y ya sabéis que esto también sucede. ¿Qué pasa, como describe Elena White, con los ángeles caídos? Que entre ellos se las tienen continuamente, pero trabajan con objetivos comunes, pero entre ellos se las tienen. Pues vamos a ver precisamente un vídeo de estas declaraciones que aparecieron en el canal 324 de TV3, la televisión de Cataluña. Está subtitulado como se ha podido y quizás hay alguna deficiencia en la traducción, pero por favor intentad comprender lo que está dando como mensaje, porque realmente no tiene desperdicio. Vamos a verlo. El paper de l'Església al moment zero d'una nova Catalunya. No escapa a ningú que el títol ja du implícita una possible resposta i l'abat de Montserrat no la defugeix. Gironí, abat de Montserrat des de fa prop de 14 anys, recorre els acords arribats als últims 30 entre els bisbes catalans que reconeixen l'estatus de nació a Catalunya. Tota nació té dret a expressar-se sobre el seu futur i, per tant, té dret a decidir sobre el seu futur. Josep Maria Soler ha estat crític amb la Conferència Episcopal, a qui retreu que no entra a valorar les reivindicacions catalanes repetint sense matisos, afegeix, la unitat d'Espanya com un bé moral. El Vaticà assegura reconeixeria una Catalunya independent. Preguntat sobre si s'ha informat el papa de la realitat que es viu en aquests moments a Catalunya, Josep Maria Soler ha confirmat que sí, que el papa n'està informat i que s'ha fet i ho ha ressaltat des de Catalunya. Això sí, Josep Maria Soler també confirma que no cal esperar de moment una resposta. A la conferència, seguida per membres de l'Església Catalana i també per joves d'àmbit polític, econòmic i social, ha passat de puntetes però s'hi ha aturat sobre la regulació de l'Estat sobre l'ésser humà, amb lleis com la recent de l'avortament. Els cristians no podem pretendre imposar la nostra visió antropològica. En una societat plural, no podem pretendre que la moral cristiana esdevingui la llei de l'Estat. L'abat ha recordat que davant de contradiccions flagrants existeix l'objecció de consciència. Montse Tió, TV3, Barcelona.
Pues ya habéis visto, la Iglesia en Cataluña desde el momento cero, o a partir del momento cero, evidentemente esto está denotando ya que tienen muy claro que esa independencia se va a hacer. Y mirad también lo que ha dicho. El Papa está informado al respecto y dice sí, y está informado directamente desde Cataluña, no desde la Conferencia Episcopal Española, sino desde aquí, dando las cosas desde la perspectiva de aquí. Y por si fuera poco dice de que el Vaticano está convencido de que apoyaría la independencia de Cataluña como nuevo Estado. Esto es muy fuerte, pero no es nada más de lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo de que esto iba a suceder porque era el plan del Vaticano. Tengamos esto presente, porque Cataluña debe ser un bastión del catolicismo tan abierto, como habéis visto que se expresa este señor, que dice de que no hay que imponer para nada a un Estado plural la religión. Eso es un aperturismo tremendo, y está hablando del aborto, de la ley de Gallardón, del aborto, que la está modificando precisamente para hacerla más cerrada. Pues con este tipo de frases ya veis lo que en definitiva será Cataluña para el exterior, un lugar avanzado en todos los sentidos, y está siendo lo mismo, el mismo posicionamiento que prácticamente está dando el Papa Francisco en tantas cosas, ese aperturismo total que se está ganando a todos, a creyentes y a no creyentes, a católicos y a protestantes y a la religión que sea. Preparémonos, porque en Cataluña va a haber mucha cosa que nos afectará de lleno, y no solo a nosotros desde aquí, que curiosamente Dios nos ha puesto aquí, sino también a muchas partes de este mundo. Y hay cosas que ya sabéis que me debo callar por circunstancias. Pero bien, sigamos avanzando con las profecías de, ya sabéis, Siria. La situación sigue como siempre, y también las de Medio Oriente en general. Con un discurso de Ban Ki-moon comenzó la conferencia de paz sobre Siria. Hubo esas negociaciones allí y ya sabéis que se habló de que hay que hacer un corredor humanitario. Aún se está trabajando en ello. Pues bien, veremos el resultado de todo esto, pero se habló también de qué se espera para Siria en poco tiempo. Mientras ha habido en Túnez, precisamente, la entrada de la aprobación de la nueva constitución, que es muy aperturista también para ser de países árabes o musulmanes. En fin, la situación sigue tensa en Egipto, de muertes continuas. Ya no os hablo del Yemen, lo que sucede allí, y en tantos otros lugares. Libia, exactamente igual, catastrófico. Los países que citaba precisamente la Biblia están a la luz del día en plena convulsión. Y esto no son bromas, la profecía lo decía y nos apuntaba que después de todo esto, que aún se complicará más evidentemente, se prepara el terreno para el final. Entramos en el apartado de ciencia y tecnología. Ya sabemos el texto bíblico que lo anunciaba, que así sería tanto a nivel profético como a nivel de ciencia tal como la conoce el mundo, iría en aumento. Y aquí tenéis esta noticia de el habla subvocal o cómo hablar sin mover la boca. La NASA ha desarrollado un sistema que traduce en palabras los discursos que uno piensa para sí mismo. Es posible gracias a unos pequeños sensores que detectan las señales nerviosas en la garganta. Esta tecnología tendrá usos tanto en la astronáutica como en la medicina. Y sabéis, todo esto me lleva a pensar los sistemas que Satanás tiene que hacer inventar a la gente para poder saber qué piensa la gente en definitiva, porque a Satanás le está vetado saber cuáles son nuestros pensamientos. No puede. Los ángeles de Dios sí, pero él y los suyos no pueden. Y por tanto, no es de extrañar que la ciencia avance también en este sentido para que él pueda sacar un cierto provecho, entre otras cosas. Pero esto evidentemente tiene algo más, y es esto. Motorola patenta un micrófono tatuaje para hablar en manos libres, y es esto que veis en el antebrazo de esta fotografía que aquí aparece. Es como un tatuaje, una calca, y con esto pues ya ves lo que puedes llegar a conseguir.
¿no os estáis dando cuenta cómo se está preparando todo para que algo tan tocante a nuestra propia piel sea la que consiga hacer muchas cosas? ¿Se prepara todo para el chip? Pues bien, mirad además, claro, todo esto va a tener buenas aplicaciones, por supuesto, pero mirad qué cosas van saliendo. El cerebro puede clasificar imágenes vistas por solo 13 milésimas de segundo. Un estudio demostró que el procesamiento es mucho más rápido que los 100 milisegundos sugeridos por estudios anteriores. ¿Sabéis cuando hace tiempo ya os expliqué la anécdota, por decirlo de algún modo, de la persona que conocí que estaba precisamente estudiando con los jesuitas y la estaban preparando para ser uno de los 3 personajes que llevase la economía del nuevo orden mundial? Se consiguió salir de allí, aunque le han hecho la vida totalmente imposible. Él me decía cómo cuando fue instruido, de qué modo lo hacían, y era poniéndolo delante de una pantalla de ordenador donde pasaban en una frecuencia que él no percibía absolutamente nada, con la vista fijada allí, y cuando después le preguntaron sobre algo que él no tenía ni idea, la respuesta le venía automáticamente como un flash en la mente. Y este era el sistema que utilizaban, pues los jesuitas tienen muy bien estudiado el comportamiento del cerebro humano, y ahora no es de extrañar que se vayan apareciendo también públicamente cosas que quizás algunos ya sabían con mucha antelación y que quizás aún les sirva para perfeccionar más lo que ellos ya saben hacer. En fin, pero desde luego, todo esto que quiero decir, que no somos conscientes de cómo el cerebro humano es como una esponja que capta y a veces sin ser consciente de nada. Qué fácil es, a través de eso, poder llegar a manipular las mentes de las personas. Y no somos conscientes muchas veces de esto. Cuidado, cuidado con las imágenes. Pilas de azúcar, un invento duradero, recargable y sin peligro ambiental. Un grupo de científicos ha diseñado una batería de combustible biodegradable que dura 4 veces más que las pilas alcalinas. El invento resulta aún más dulce, entre comillas, dado que una vez agotado el reactivo, la pila acaba llena de azúcar. En fin, todo va avanzando. Y mirad esta otra. Desarrollan dispositivo que usa los latidos del corazón para generar energía eléctrica. Un grupo de científicos inventaron un dispositivo que se alimenta de la energía generada por el corazón y otros órganos, abriendo el camino para que un día el propio organismo humano sea capaz de recargar aparatos implantados como el marcapasos. En fin, realmente impresionante todo. Pero ahora mirad qué otro tipo de aplicaciones tiene la ciencia, y ya entramos en apartados tipo robótica. Científicos crean pelos electrónicos para dotar de sentido de tacto a los robots. Ya sabéis, tal como los gatos, por ejemplo, tienen, ya sabéis, esos bigotes tan largos que tocando tienen tacto y ya empiezan a transmitir a su cerebro ciertas cosas que a ellos les interesan, información, pues ahora, copiándose de todo esto, ya lo veis aquí también, con un felino, pues están intentando imitar esto y aplicarlo para que los robots tengan sentido de tacto. Bueno, cómo está avanzando todo, ¿eh? Qué grandes cosas vamos a ver antes de que Cristo vuelva, si Dios quiere. Pero mirad también en Rusia qué están haciendo, estudiando la posibilidad de crear cyborgs y avatares. Y bueno, aquí va explicando todo lo que están haciendo con mini robots, exoesqueletos, esqueletos externos, etcétera, etcétera. Todo aplicado, ¿para qué? Ya os lo podéis imaginar. Pueden ser robots muy útiles para según qué, pero para según qué otra cosa, ya sabemos lo que puede llegar a acontecer con ellos. Y hay alguien que también lo tiene claro, Estados Unidos. Los soldados del ejército de Estados Unidos serán reemplazados por robots. Se está trabajando para ello, para que cada vez más haya menos soldados humanos, más robots. Sale mucho más económico, porque el mayor porcentaje de gasto está precisamente en las tropas, a nivel de presupuesto económico, y en cambio así, pues con un ejército de robots, imaginaos quién los para, ¿no? En fin,
tiempo al tiempo, porque la ciencia ficción ya casi se está superando. Y ahora vamos a ver un vídeo también curioso, es de la compañía Vodafone, y estáos atentos porque aunque es todo un anuncio, no es que yo os quiera hacer propaganda de ello, sino de que estéis atentos a qué hace la chica que aparece allí, precisamente con su móvil, con su teléfono móvil o celular, depende que es como llamáis en muchos países de Latinoamérica a lo que aquí llamamos el móvil. Pues vais a ver, estad atentos, porque esto que ahora ella lo hace con el móvil, ya sabemos que tarde o temprano terminará siendo con algo cercano totalmente a la piel del ser humano, ¿eh? Ya me entendéis. Cada mañana abro el armario y digo, ¿qué me pinto hoy? No os podéis ni imaginar la libertad de ir vestida con tu propia piel. Todos los días estrenas un modelo distinto. Y es que lo importante es ir por la vida sin peso en los bolsillos. Aquí comienza la nueva forma en la que andarás por el mundo y ya nada será igual. Porque todo lo que llevabas en tu cartera, ahora lo llevarás en tu smartphone. Con Vodafone Wallet no llevas nada, pero lo llevas todo. Se paga en el autobús, se abre la puerta, en fin, ya vimos que esta tecnología se estaba preparando, se estaban en pruebas en distintos lugares, ahora ya es una cuestión cada vez más abierta. Y cada vez vamos a ver más esto como algo muy habitual. Apartado para Latinoamérica, La Haya. Papa espera entendimiento entre Chile y Perú. Ya sabéis que han tenido unas ciertas discrepancias, pues ellos están mediando para que todo esto se arregle, y dice que este habría sido uno de los temas abordados por el sumo pontífice con el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. En fin, que ellos no van a parar, seguirán siendo los mediadores de todas partes, pero que quizás también puede hacer saltar chispas en ciertos momentos. ¿Y por qué digo esto? Pues ya sabéis que tarde o temprano se prepara algo para Latinoamérica. Y lo hemos dicho ya en muchas conferencias. Pero mientras, mirad precisamente lo que hace la Compañía de Jesús, los jesuitas, y sus obras afines inician en América Latina y el Caribe una campaña a favor de una cultura de la hospitalidad. Una vez más, ahora están haciendo un aperturismo para ganarse prácticamente a todos los que puedan, a través de lo que ellos llaman hospitalidad, ayudar, etcétera, etcétera. Esto va a ser la norma general en tantísimas partes. La gente va a recurrir a ellos para muchas buenas cosas, entendedme. Y entramos en el apartado guerras y rumores de guerras, palabras de Jesús muy proféticas, y aquí tenemos otra situación que es la de Ucrania. ¿Hay riesgo de guerra civil en Ucrania? Pues ya habéis visto qué altercados tan tremendos ha habido, qué negociaciones están también actuando. Dos bandas totalmente opuestas, la del gobierno que es prorruso, mientras la parte contraria es proeuropea. Y mientras tanto se preguntan, ¿intervendrá Rusia en Ucrania? Ya sabéis que Ucrania y Rusia durante mucho tiempo andaron juntas también en las repúblicas soviéticas. Pero no es solo esto, porque Lavrov dice, Moscú está dispuesto a mediar en Ucrania. Y además llega un momento en que ellos denuncian que hay intervención exterior que está apretando en Ucrania para hacer algo. Es lo que ellos dicen la condena a la injerencia extranjera en Ucrania. Tensión, por supuesto. Ya sabéis que por un lado a Rusia le interesa estar fuerte en sus zonas fronterizas y con potencia, y por el otro lado Occidente, especialmente Estados Unidos, lo que quiere es ir cercando a Rusia para cortarles un poco, ya sabéis, toda su esfera de labor hacia afuera, que podría beneficiarles a ellos. Mucha política, mucho dinero en juego,
y también mucho asunto religioso por detrás. Pero mientras, otra cosa que sigue pasando cada vez más a menudo, y es como en los días de Noé, pero también como en los días de Sodoma y Gomorra. Ya sabéis todo lo que acontecía en esos lugares. Madonna casó a 33 parejas en vivo durante los Grammy. 33 parejas heteros y homosexuales intercambiaron alianzas en vivo durante la gala de los Grammy, mientras el dúo de hip hop Macklemore y Ryan Lewis interpretaban junto a Madonna la canción Same Love, que simboliza la igualdad en las relaciones de pareja y es visto como un símbolo del matrimonio gay. Que las bodas eran reales fue anunciado por la cantante Queen Latifah, que está autorizada a registrar matrimonios en California. Cuando decimos que la música tiene el poder de unir a la gente en los Grammy, lo decimos en serio, dijo la cantante. Curiosamente, son 33 parejas. ¿Por qué ese numerito? 3 veces 11. Y ya sabéis tantas cosas que hemos dicho ya sobre el 33, grado en la masonería esencial, etcétera, etcétera. Pues si todo esto se promociona desde los Grammy, que lo ve tantísima gente joven, esos premios, imaginaos de qué se están nutriendo los jóvenes, incluso los jóvenes de las iglesias cristianas. Cuidado, porque de modos sutiles están haciendo que las personas piensen su modo de ver las cosas igual que lo que quieren que pensemos. Y precisamente no es lo que piensa Dios, todo lo contrario. Cambio climático. Se duplican escépticos del cambio climático en Estados Unidos. Parece que a Al Gore la cosa le está fallando. En 2008 solo el 10% no creía en el fenómeno climático. Hoy la cifra se eleva al 23% según una encuesta de la Universidad de Yale. Alza se explica por desaceleración del calentamiento global, cuyo aumento de temperaturas pasó de 0,12 grados a 0,05 grados. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿no hay calentamiento global? Es curioso porque por un lado se nos dice esto y después vamos a ver otras cosas. Mientras tanto, temperaturas de 30 grados bajo cero. Las cataratas del Niágara se congelan por segunda vez en 15 días. Y vaya imagen, ¿eh? Si hace 15 días aún veíamos que bajaba algo de agua, ahora ya apenas se puede percibir que baje agua. Las 2 olas de frío tan seguidas han provocado que el espesor del hielo sea mucho mayor. Y ya veis, aquí una contrarréplica. La NASA dice que los datos climáticos del año 2013 confirman el calentamiento global. 2013 igualó a 2009 y 2006 como el séptimo más cálido, continuando tendencia de aumento de las temperaturas globales. Y aquí, quien se ponga de acuerdo, que se entiendan. Pero desde luego ya vemos que es campañas continuas de decir cosas para generar también ciertas posiciones en la propia población. Desde los gobiernos ya sabéis que hay intereses y todo esto genera muchísimo dinero. Entre otras cosas, porque ya sabéis que lo que se busca es una ley global para todo el mundo. Una muy buena excusa la tenemos en eso. Pero ya veis, unos dicen cambio climático hacia calentamiento global, otros dicen que viene en verdad una era glacial. Entramos en el apartado del Vaticano y aquí hay unas cuantas noticias. Y empezamos con el tema de judíos. El Papa desea abrir pronto los archivos vaticanos sobre la Shoah. El rabino Skorka, ya sabéis, ese gran amigo del Papa judío, dice: Bergoglio quiere hacer luz sobre el tema, y Pío XII. Padre Lombardi dice: ninguna novedad, el Vaticano trabaja para volverlos consultables. Hay un aperturismo del Vaticano hacia los archivos que ellos tienen para mostrarlos y para que la gente vea cómo el Vaticano pues, ha estado trabajando en favor del mundo judío. Todo esto, ecumenismo, y más ahora. ¿Por qué sale todo esto ahora? ¿Dónde va a ir el Papa dentro de muy poco tiempo? A Israel. El terreno se está preparando para causar aún más acercamientos. Estados Unidos. La visita de Obama consolidará los 30 años de relaciones diplomáticas. Ya sabéis que va al Vaticano. El presidente Reagan consiguió el consenso necesario del Congreso y nombró a William Wilson como primer embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede.
ya veis, no hace tantos años que el Vaticano y Estados Unidos tienen esas relaciones tan magníficas como tienen ahora. Con Ronald Reagan esto se consiguió, ¿y de qué modo? Y ya vimos cómo precisamente él, junto a Juan Pablo II, paseando, que las fotos estaban tomadas y ya las mostramos en su tiempo, fueron los que trabajaron para hacer caer precisamente el comunismo. En fin, las dos bestias que decía Apocalipsis. Estados Unidos, Vaticano. Empezaron como cordero, Estados Unidos, están terminando como dragón, como una buena bestia. Pero mirad también aquí, el Papa recibe a Obama el 27 de marzo. ¿Y qué temas tratarán? La paz en Medio Oriente, la defensa de la vida y la lucha a la pobreza serán los temas centrales. Todo, ya sabéis para qué, trabajar conjuntamente, preparando sus terrenos, haciendo ver una cosa por delante, haciendo otra cosa por detrás, como siempre. La institución por excelencia, pues en este escrito la Iglesia Católica, la institución última, nos habla de las excelencias de la Iglesia Católica, pero nos habla también de cosas que resultan un poco sorprendentes para muchos que no puedan ser muy conocedores de cuestiones de la Iglesia Católica, a tal punto en que nos habla de detalles que llegan a sorprender a más de uno. La verdad es que lo que nos están diciendo es que el catolicismo, por encima de todo, es la religión. Lo demás, pues bueno, va tirando, pero no es lo mismo. Leeros este texto en detalle en vuestras casas porque vale la pena. Corrupción. Prelado recibe nueva orden de detención por cargos en caso Banco Vaticano. Junto a Nuncio Escarano, también hoy fue aprehendido un párroco de Salerno y se ordenó la prohibición del ejercicio a un notario implicado. En fin, la corrupción dentro del Vaticano. ¿Cuánta ha habido? ¿Cuánta hay? Y ahora dicen de que están limpiando. Todo, ya sabéis, pura apariencia para quedar como los líderes de la moral. Tiempo al tiempo, porque van a dominarlo todo otra vez. Economía. El Papa Francisco insta a los ricos de Davos a poner la riqueza al servicio de la humanidad. Es buen hombre, está pidiendo eso. En una carta dirigida a los líderes que se dan cita en Davos, el Papa Francisco instó este martes a poner su riqueza al servicio de la humanidad y no sumir a la mayoría de la población mundial en la pobreza y la inseguridad. Es curioso, ¿eh? Si no supiéramos todo lo que el Vaticano está haciendo por detrás para conseguir precisamente todo lo contrario a lo que está diciendo, qué vergüenza. Asia. El Vaticano estudia un posible viaje del Papa a Corea del Sur en agosto. Ya sabéis que Corea del Sur es un enclave muy puntal en Asia. Al norte, ¿quién tienen? A la otra Corea. Y ya sabemos qué situación hay de tensión al respecto. Pero ¿qué sabíamos de los jesuitas? Que iban precisamente a por Asia. Y poco a poco, pues seguirá haciendo su función el Vaticano, o deprisa, para conseguir sus objetivos. Ginebra II. Se inició Ginebra II, la cumbre que buscará una salida de paz para Siria. La Santa Sede participa. Los objetivos son el cese de la violencia, el diálogo entre los actores, la ayuda humanitaria y la libertad religiosa. Mirad cómo el Vaticano está quedando siempre como el abanderado de todos estos buenos conceptos para dar la paz, y ya veis dónde precisamente, ¿eh? Concluye la reunión en Montreux, Ban Ki-moon le agradece al Papa. Bueno, ya veis hasta qué punto el principal de la ONU tiene esta posición para el Papa. En fin, que continuamente, si vais leyendo toda la entrevista, tampoco tiene desperdicio. Y aquí a otra noticia más aún, sobre Monseñor Tomás en Ginebra II, expone la posición de la Santa Sede. Recuerda que ha llegado el momento de tomar medidas concretas para poner en práctica las buenas intenciones expresadas por todas las partes involucradas. ¿Qué están haciendo en definitiva? De mediadores, pidiendo por la paz, como están haciendo en tantos otros lugares.
Y lo bueno de todo esto es que además dice, permítanme concluir retomando las palabras del Papa Francisco. Pido a las partes en conflicto que escuchen la voz de la propia conciencia, de no cerrarse en los propios intereses, pero de mirar al otro como a un hermano, de emprender con coraje y con decisión el camino del encuentro y de la negociación, superando la contraposición ciega. No es la cultura del conflicto la que construye la convivencia en los pueblos y entre los pueblos, pero la cultura del encuentro, la cultura del diálogo, este es el único camino hacia la paz. Por tanto, ¿cómo queda el Papa Francisco? Como el líder de la moral y de la bondad. Homosexualidad. Pues si hace pocos días mostramos una noticia bastante parecida, que era también de alguien de la Guardia Vaticana, pues mirad ahora, Guardia Suizo afirma que existe una red homosexual dentro del Vaticano. Sobre los rumores de una red homosexual dentro del Vaticano, un antiguo comandante confirma que puede existir tal cosa dentro del cuerpo de seguridad del Papa. Ya no es un cualquiera, es hasta un propio comandante, antiguo, pero comandante de la Guardia Suiza. Y también aquí explica los pormenores más de lo mismo, como era de esperar. Internet. Papa Francisco dice que Internet es un don de Dios. Y lo es, ¿para según qué? Para dar el Evangelio, ¿verdad? Y para poder extraer buenas informaciones. Pero eso, ¿cuántas veces sucede en porcentaje? Con todo lo malo que la gente está digiriendo por Internet. Realmente es mínimo. Pero desde luego ellos saben que Internet es un lugar donde se puede hacer mucha labor y por eso se han abierto tanto las comunicaciones del Vaticano a través de estos medios. Ya lo vimos con Benedicto XVI, que empezó fuertemente. Este Papa sigue haciendo lo mismo con Twitter también, sobre todo, entre otras cosas. ¿Pero quién más? El pueblo de Dios también. Gracias a Dios, que aunque sea una tecnología hecha para muchas cosas malas, Dios también la está utilizando para que muchos reciban el mensaje de salvación por todo el mundo. Gracias a Dios. Papa cercano. El Papa llama a la madre de una joven asesinada y emparedada en una iglesia. Bueno, un modo de acercarse. Además, lo que cuentan aquí es realmente lúgubre y, bueno, cómo no. Ese acercamiento es todo un detalle, ¿verdad? Se va a ganar absolutamente a todo el mundo. Francia. Ya sabéis qué pasó con este señor que tenéis a la izquierda, Hollande, de Francia, que ha tenido ese affair en el cual se ha destapado por una revista que iba en moto con una chica actriz, muy popular dicen en Francia, y que, claro, él tenía otra pareja. Y incluso todo esto llegó al Parlamento francés, donde se le preguntó qué pasaba con todo eso. Él dijo, los asuntos privados no es aquí donde hay que tratarlos. Y ha sido un escándalo, porque este señor ya estaba en horas muy bajas de popularidad, pues ahora aún más. Pero lo curioso es que sucede esto y se va al Vaticano. Y aquí nos dice que expía sus pecados en el Vaticano. El presidente francés visita el Vaticano en un momento personal delicado y tenso con la Iglesia por la ley del matrimonio gay y el debate sobre el aborto. Y lo curioso de todo esto es que hay una puesta en escena, y lo digo literalmente, una puesta en escena de actor penoso, tal como lo entendemos en España como penoso, lamentable, en los cuales los dos personajes entran, se miran con una cara de seriedad absoluta, de simulacro de frialdad, diría yo, sin esbozar una sonrisa por parte del Papa como para querer decirle, esto que haces no está bien, y la gente lo coge como, mira, ves, el Papa le marca una pauta a partir de aquí. Bien, vamos a ver este momento para que veáis una vez más qué bien está estudiado todos los detalles de lo que va a hacer el Papa.
El presidente francés François Hollande ha visitado hoy el Vaticano por primera vez. El presidente francés ha estado 4 veces en Italia tras su elección en mayo de 2012, pero hasta ahora no se había reunido con el Papa en el Vaticano. El objetivo, según distintos medios, es congraciarse con el electorado católico de su país, descontento con la ampliación del aborto, la aprobación de la ley del matrimonio homosexual y el estudio de normativas como la eutanasia. La visita se produce en medio de la polémica por la supuesta relación que Hollande mantiene con una actriz francesa. El presidente francés le ha regalado al Papa un libro sobre San Francisco de Asís. Coincidiendo con el viaje de Hollande, un artefacto ha estallado esta madrugada en una... Bien, ya habéis visto que después coincidió, un artefacto explotó en una iglesia francesa allí en Roma, y lo curioso de todo esto es que no sé si os habéis dado cuenta que en el fingimiento de esa seriedad por parte del Papa, en ciertos momentos se escapaba esa sonrisa, sobre todo ya más avanzado el vídeo. Bueno, como actores la verdad es que realmente pésimos, pero bueno, mucha gente se lo ha tragado. Y si tú dices que eso es una pantomima, ya sabéis, se os va a criticar por todas partes, pero ¿será que no hemos demostrado veces todo lo que hay detrás de estas patrañas? Nueva encíclica. El Papa Francisco trabaja en una nueva encíclica sobre ecología humana, señala el padre Lombardi. Ahora, ecología humana. Bueno, mirad qué aspectos está cogiendo precisamente el papado de Francisco. Es totalmente la perspectiva hacia la persona. Todo lo que el mundo está esperando. Pues bueno, ya veremos qué terminará diciendo en esta nueva encíclica, que va a dar mucho que hablar, porque va a ser la primera totalmente, prácticamente, que haya hecho él, al menos aparentemente. Pero mirad aún más marketing, ya sabéis, publicidad. Leyeron, saludaron y soltaron palomas. Con unos niños en su balcón, Francisco suelta 2 palomas pidiendo a Dios la paz para el mundo. En el vídeo se veía imágenes de una cámara puesta, tal como veis aquí, por delante, pero también una cámara por detrás, donde se iba enfocando que había los 2 niños mirando hacia afuera, hacia la plaza de San Pedro en el balcón, etcétera, etcétera. Pero vais a ver también un detalle bastante extraño. Evidentemente esto se hace para mostrar este allegado, como dejad a los niños venir a mí, ¿no? Como Jesús. Ya sabéis que todo lo está plagiando y la gente se lo está tragando muy bien. Pero vamos a ver este vídeo donde el Papa Francisco suelta 2 palomas pidiendo a Dios la paz para el mundo. Vamos a verlo con unas imágenes, bueno, que ya veréis. Jesús inicia su misión en Galilea, una zona periférica, una tierra de frontera, y nos enseña que la buena nueva no está reservada a una parte de la humanidad. Hay que comunicarla a todos, porque nadie está excluido de la salvación de Dios. Así Papa Francisco comentó esta mañana, antes de la oración del Ángelus recitada en la Plaza de San Pedro, el Evangelio de este domingo. Galilea se asemeja al mundo de hoy, porque comprende diferentes culturas, y Jesús nos pide no construir recintos para protegernos, sino partir como Él, de los últimos, para alcanzar a todos. Y si alguno de ustedes oye que el Señor le dice, sígueme, sea valiente, vaya con Él. Después del Ángelus, el Papa recordó la Jornada Mundial por los Enfermos de Lepra, que se celebra hoy, pidiendo de continuar en la solidaridad contra una enfermedad que lamentablemente afecta aún a muchas personas que viven en condiciones de grave miseria. Luego rezó por las víctimas de los enfrentamientos en Ucrania, manifestando su deseo de que se desarrolle un diálogo constructivo entre las instituciones y la sociedad civil. En el cierre, como ya es tradición, en el último domingo de enero, saludó a los 4.000 jóvenes y niños de la Acción Católica de Roma presentes en la plaza por la Caravana de la Paz, acompañado por 2 de ellos desde la ventana de su estudio. Los 2 jóvenes liberaron 2 palomas, símbolo de la paz.
los niños de Acción Católica, de 4.000 niños, por el asunto de la paz, y sueltan las 2 palomas, y hasta aquí dices, oh, qué bonito, ¿eh? Pero lo curioso es lo que sucedió justo después de soltar las 2 palomas. Pájaros. Una gaviota y una corneja gris atacan a las palomas de la paz del Papa Francisco. El Papa Francisco ha pronunciado un discurso dominical sobre la paz que culminó con la liberación de 2 palomas blancas. Sin embargo, cuando las aves abandonaron las manos de 2 niños, una gaviota y una corneja gris empezaron a perseguirlas. Como resultado del ataque, una de las palomas perdió varias plumas, la otra sufrió picaduras. Y aquí tenéis precisamente esa caravana de la paz, que dice aquí tan accidentada. En un gesto simbólico es cuando sacan estas 2 palomas, y es cuando estas otras 2 aves, ya veis las instantáneas, patam, directamente hacia las palomas. Y si queríais aún más imágenes, tristes, porque son tristes, pobrecitas, aquí las tenéis. Los niños sueltan y todo eso sucede ipso facto. Vaya imágenes, ¿eh? Casi nada. Yo no sé si esto os recuerda precisamente a lo que ha ido aconteciendo últimamente con el Vaticano. Le eligen al Papa, cae un rayo en la cúpula. Sueltan también unas palomitas, pasa también algo parecido a esto. Ahora se repite esto. Parece ser que esto no había pasado antes, porque no se captaban estas imágenes. Y ahora está pasando. ¿Son malos presagios para que algunos podrían decir? Bueno, la verdad es que aprobación divina no es que tenga mucho la cuestión, ¿no? Pero bueno, los símbolos a veces hablan por sí mismos. Ecumenismo. Texto completo de la catequesis del Papa en la audiencia del miércoles. En la semana de oración por la unidad, Francisco invita a reconocer con alegría los dones de Dios presentes en otras comunidades cristianas. ¿Qué mejor forma de hacer ecumenismo? Reconocer lo bueno de las otras comunidades cristianas, dejar de lado lo que puede ser espinoso, y así, luego con un discurso típico de ir todos juntos, se soluciona todo. Así se trabaja el ecumenismo. Pero aún hay más. Las divisiones entre los cristianos son un escándalo, dijo el Papa. Entonces ya podemos imaginar que todo esto está apuntando a lo que es evidente. Se busca el ecumenismo sí o sí, como sea, y siempre con argumentos bíblicos cogidos con pinzas. Los cristianos hijos del Evangelio, la unidad está en nuestro ADN. Desafíos y perspectivas del diálogo interreligioso a la luz del pontificado de Bergoglio. Es una entrevista con el monseñor Marco Navi, director de la Oficina para el Ecumenismo del Vicariato de Roma. Y aquí tenéis toda la entrevista donde se sigue trabajando por ese ecumenismo. Incluso se llama ecumenismo de sangre porque hay mártires que son de distintas denominaciones cristianas, sobre todo en Asia, África, América Latina, y todo esto, claro, son mártires, por tanto, aunque sean de distintas denominaciones, son mártires. Y todo esto une, hace ecumenismo también. Hasta eso están utilizando. Luego, cómo no, se habla de este viaje del Papa a Tierra Santa, si podrá favorecer la calidad del diálogo ecuménico. Pues es evidente que para esto va también el Papa allí. Y dicen de que especialmente lo que están buscando es una unidad con los hermanos ortodoxos. Van abarcando a todos, pero evidentemente buscan primero a los suyos. El Papa, solo Cristo puede ser el motor de nuestra unidad. Ya veis, es un continuo, ecumenismo, ecumenismo, ecumenismo. El Papa define la Shoah como una vergüenza para la humanidad. El Santo Padre escribe a su amigo el rabino Skorka por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En este caso, no solo ecumenismo con los judíos, que, claro, para eso también va Israel, como no, es la base de todo, sino que además hacen concierto y unen a los 3 solistas tocando, no recuerdo si es el violín, de las 3 grandes religiones monoteístas. Ecumenismo puro. Francisco encuentra a Hollande y dice coincidencia sobre la paz en Siria.
esto es de lo que trataron cuando se juntaron con Hollande, que son las imágenes del vídeo que habéis visto. Trabajaron conjuntamente en debate, teóricamente, para hablar del respeto a las religiones, la familia, bioética, Medio Oriente, en fin, todos trabajando para el Vaticano, como siempre. Reliquias. Roban una ampolla con la sangre de Juan Pablo II de la iglesia de San Pietro de la Lenca en Italia. Ya mostramos esos tubitos de sangre que eran venerados, y ahora ha sido robada una de estas 3 botellitas, no hay más, o 2 frasquitos. Y además han robado el crucifijo. Todo esto puede servir para hacer, dicen, rituales satánicos, o puede servir para ponerlo a la venta para alguien que pague muy bien, pero a mí todo esto ya no me importa mucho. Lo que realmente me impacta es cómo aún se pueden guardar reliquias de sangre, que ya sabéis que lo estuvimos presentando en su momento, que si ahora se licúa, que si no, etcétera, etcétera. ¿Esto es normal? ¿Guardar cosas así de los muertos para que sean veneradas? Realmente esto es, en fin, del paganismo más absoluto, por decirlo de un modo suave. Frase célebre. Mirad qué frase célebre del San Pío X, o X. Dadme un ejército que rece el rosario y lograré con él conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque si alguien ya va rezando el rosario, directamente ya estará totalmente por el catolicismo de un modo total. Y cualquier cosa que diga el Papa es lo que ellos harán como sus soldados. No es ganarlo al mundo por amor, precisamente, o conquistar al mundo por amor. Ya vimos como también los jesuitas, las carmelitas, continuamente hablan de rosario. Hay que hacer el rosario, rosarios, y venga rosarios. ¿Por qué? Ya sabéis, es puertas abiertas para el mundo de los demonios. Ya lo hemos venido hablando tantas veces. ¿Por qué hay rosarios en el catolicismo que en la Biblia no aparecen para nada dentro del pueblo de Dios, ni en el judaísmo ni en el cristianismo? Y en cambio hay curiosamente esa extraña coincidencia de que las culturas paganas de distintos sitios, en sus religiones, también tienen rosarios. ¿No da que pensar esto? Y ahora entramos en el apartado de jesuitas. Vamos a ver un vídeo subtitulado, dura unos minutos, de el ex jesuita Alberto Rivera, del cual hemos hablado ya bastantes veces en estas conferencias, que él, siendo ex jesuita, denunció a los jesuitas, y ya sabéis que precisamente eso le costó la vida. Y vais a ver qué declaraciones hace, precisamente hablando él de los ex suyos. I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. The purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously.
president was killed by the Jesuits of Rome, but there was no Jesuit there involved directly. It happened with President Kennedy, the same thing. You have two different extremes. In Abraham Lincoln, you have that there was a man professing to be a Christian, solid Christian, and then there you have a man that professed to be a solid Catholic, but then put to shame his own institution when he was confronted about what he will do as a Roman Catholic president about the Constitution and about the interests of the Roman Catholic institution. When he placed the Constitution of the United States above the canon laws of the institution, he called for disaster. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope. He said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state, of his country. What that means, he is the head of a political state. Both combinations are in one office there. And prophetically speaking, that is what we see in the book of Revelation. The political power always hand to hand with the religious power. There is more, but I will mention these three, the most important ones, in dealing with one special area, prophecy. They were assigned to deal especially with prophecy, with the purpose to do two things at least: to cover up any prophecy relate to the origin of the Antichrist, relate to the Antichrist, and relate to the papacy, relate to the Antichrist. And second, to cover up
any idea that the Roman Catholic institution was never a Christian church, as I pointed out before. What that means is to make possible in Bible commentaries and church history that the Roman Catholic institution always will appear as a Christian church falling in apostasy, and then we need a renewal, That was the idea that Rivera, Alcázar, and La Cruz tried to trace. Among other things, they tried to implement the idea that most of the prophecies of the book of Revelation were already fulfilled by the time of Nero. What that means is that don't worry about prophecies today, don't worry about the Antichrist, don't worry about a one-world government, don't worry about nothing like that. Yes, that's correct. And then Mr. Walter Martin, he himself, even so that I knew his name and the list of very confident persons by the Jesuit order. What that means is that the Jesuit order will have a list made up in the United States of people as well as institutions that are worth trusting. And Mr. Walter Martin, I even mentioned to him in this confrontation with him that his name was listed in that list. What did he say? And he said to me, well, I don't know why my name is there. I said, you should know. You should know. Yes. I said, you should know. As a matter of fact, why Mr. Walter Martin, 25 years ago, he even wrote about the cult to Mary, a book about Mary, and 25 years after, he have a list, as a matter of fact, that I have with me, a list of cults where he lists the most dangerous cults, and all who in the list of his most dangerous cults are Christian Science, Jehovah's Witnesses, Mormons, starting with the Mormons. And suddenly, I was expecting that he will place at the top of the most dangerous cult Roman Catholicism, but were the Mormons. Now, the Mormons become the victim of Roman Catholicism not only, but become the victim of Mr. Walter Martin, because even the Mormons are the product of Roman Catholicism. And while knocking on different doors to gain entrance, he was invited into a home very quickly, and he wondered how come he didn't have to use his door openers. When he went in, the fellow who had invited him into his home said, I know who you people are. And he said, well, what do you mean? He says, well, let me show you something here. And he moved aside a rug from his flooring there, and under that rug was a door. He lifted up the door, and here were stairs that went down into a basement. And he said, I would like to show you something. So they went down into the basement, and this individual whose home he was in showed him just many files. And as he was looking at these files, he wondered what it meant. He said, well, we know who you are, and I would like to ask you a question. Name me a name of somebody who belongs to your church. And so he said, okay. He named him a name, one of his girlfriends. And this man went to a file, picked out that name, and said this person was baptized on such and such a date, a member of such and such a church, etc. And my friends said his eyes got very large, and he says, well, what does this mean? How come you have this information here? This fellow said, well, I belong to the Catholic Church. I belong to a special order, and we have all of you on files in different parts of the country. This is the file that we have on your members of your church here. We know who you are, and we have more complete records on you than I believe you people have for yourself. He said, I just wanted you to see that so you would know that we know who you are. When my friend left that home, he didn't sell any books, but I think he became a more serious, thinking individual after that. Bueno, habéis visto estas declaraciones de Alberto Rivera, también estas otras que se incluyen al final, y de todo para demostrar de que realmente saben todo de nosotros. Y
y esto no es de ahora, esto ya es de hace muchos años. Si antes se utilizaban estos sistemas que ahora ya han quedado desfasados para saberlo todo de la gente, imaginaos ahora, con toda la tecnología que hay, que tienen que saber de todos nosotros. Lo curioso es ver cómo también hubo las declaraciones de John Fitzgerald Kennedy, que le costaron la vida, en las cuales habéis visto que habla de una conspiración monolítica. Con esto nos estaba dando ya a entender que hay un sentido especial en esa organización secreta que él está denunciando, que tantas veces solo aplicamos a la masonería, pero que ¿quién tiene un monolito, un obelisco justo delante de su balcón? El Vaticano mismo, que es el que está orquestando, en verdad, a todas las sociedades secretas. Pues era la denuncia a lo que él estaba diciendo, y por tanto, ya veis cómo terminó. Lo que dice Alberto Rivera es muy claro. El Vaticano trabajaba ya entonces para que la gente desestimara la profecía, apartándolos del pensamiento de que se estaba refiriendo la profecía de Apocalipsis, sobre todo al catolicismo, y van a encolomar cualquier cosa de la profecía a otro que no fuera ellos. Pues eso lo han seguido haciendo y lo siguen haciendo, y tanta gente se lo cree, y con buena voluntad, tristemente, porque no estudian las profecías por sí mismos. Pues nada, después de ver estas declaraciones vamos a ver aún más falsos profetas que siguen habiendo. No solo es el catolicismo, sino que hay también otros. Iglesias de Inglaterra actualizan los 10 mandamientos para una sociedad moderna y lo cambian a tal punto que es sorprendente. Cientos de iglesias en Reino Unido están predicando una versión actualizada de los 10 mandamientos reescritas para reflejar los valores modernos. Las normas religiosas que los cristianos creen que fueron grabadas en tablas por Dios y dadas a Moisés han sido modificadas para utilizar la lengua y principios actuales. Inspirado en las nuevas normas como controle su ira, conozca a Dios y recupere su aliento, se entiende que se utilizará en más de 600 iglesias en Gran Bretaña. La original no robarás se ha convertido en prosperar con la conciencia tranquila. Y no tomarás el nombre de Dios en vano se convierte en tomar en serio a Dios. Los mandamientos diseñados por el popular predicador evangelista J. John han sido elogiados por los líderes religiosos para llevar los consejos prácticos a las congregaciones modernas. Con un breve y sencillo lenguaje intercalado, las nuevas normas han sido liberadas en un DVD llamado, por lo que allí veis, destinado a proporcionar orientación. O sea, ahora los 10 mandamientos presentados de un modo nuevo, adaptado a la modernidad. El 10º mandamiento, por ejemplo, ha alterado la bíblica no codiciarás los bienes ajenos a tan solo encontrar la alegría. Realmente sorprende, qué cambiazos. No cometerás actos impuros ha sido modificado a corregir, comprobar sus relaciones. Y honrarás a tu padre y a tu madre ha sido alterado a mantener la paz con sus padres. Madre mía, es que es cambios totales en el significado. J. John afirma que sus mandamientos permiten a todos a entender los principios eternos de Dios sobre cómo debemos vivir. El reverendo Paul Roberts, de 54 años, dijo: básicamente es una manera de presentar los 10 mandamientos para ayudar a las personas a conectarse con ellos de una forma o de una manera positiva. En lugar de verlos como una lista de cosas que no se deben hacer, está destinado a ayudar a la gente a vivir según el designio de Dios para nuestro bien. Wyan Dulson, de 40 años, ministro de la Iglesia Bautista de Luckton, en Essex, dijo: la gente realmente se comprometerá con los 10 mandamientos de un modo nuevo y fresco. Ahora la gente no verá estos mandamientos como un conjunto de normas, sino como una plantilla para vivir y experimentar lo mejor de Dios en nuestras vidas. Los 10 mandamientos eran extremadamente desafiantes, especialmente porque esta serie nos ha ayudado a verlos en el contexto de la vida moderna. La gente me cuenta como Just 10 les ha hecho pensar mucho más acerca de cómo vivir la vida y también todo lo que han aprendido sobre los mandamientos descubriendo cosas que nunca antes conocieron. Steve Jenkins, portavoz de la Iglesia de Inglaterra, dijo que apoyaba las nuevas formas de comunicación y agregó:
El libro de oración común deja muy claro que la fe necesita ser enseñada nuevamente en cada generación. Es curioso, ahora dicen el libro de oración común a esto también así. Incluso el conservador ex subsecretario del Interior, Anne Widdecombe, ha respaldado las normas de J. John, quien dijo: lo que está tratando de hacer es ofrecer una versión moderna de la original para explicarla a un público moderno, que está muy bien siempre y cuando no se prescinda de la original. ¿Sabéis? Me gustaría haber encontrado el cuarto mandamiento, el del sábado, a ver cómo lo traducen en moderno, porque ya saber qué sale de aquí. Pero ya veis, o sea, como si Dios presentara las cosas mal en los 10 mandamientos escritos por Moisés, o que nos han llegado hasta nosotros, escritos con el dedo de Dios, que luego se plasmó también por Moisés. Recordemos esto. Y ahora resulta de que eso estaba para ese entonces. Ahora hay que adaptarlo. O sea, vamos a poder cambiar la palabra de Dios, alterarla así. Esto es muy grave. Pero para grave también esto otro. Aparece el vídeo del pastor que ordena a sus miembros a comer hierba, tal como lo oís, a comer hierba. Vais a ver unas imágenes que realmente sorprenden. Es este vídeo, y estad atentos porque vais a ver prácticamente cómo funciona lo que se podía llamar una hipnosis colectiva. Y mirad qué imágenes. Celebrate Jesus. Now, we are supposed to eat the bread, but they're going to eat special bread before they eat this. If Jesus can turn water into wine, fish into his body, loaves from the boy into what? Into what? Into his body. People can eat. So I'm going to give them food from above. And they're going to eat for this year, 2014. Happy we are fasting, but they're going to eat the fulfillment from above. Wake up! Stand up! Stand up! Upright. Attention! Close your mouth. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Eat quickly. Eat quickly. Today, no time. No time. You eat quickly. Limited time today. Eat quickly.
I'm finishing now. Now, to be calling you. Eat quickly. Will they die after this? Will we see death? Life. What do we call it? Life. This one eats a lot, eh? Yeah. If your husband is there, your wife is there, they are eating life, there will be resurrection. Look at the small one. Hey, this man. Sunday school. Look at the mama. Come back! Come back! Quickly, run! Come back quickly. Los hace ir como ovejas. Ya habéis visto cómo empiezan todos a hacer estos extraños sonidos y esos contorneos cuando les está dando la orden. Salen en estampida, empiezan a comer hierba que a mí me recuerda la locura de Nabucodonosor durante esos 7 tiempos. Y después a otra orden vuelven corriendo, ya veis, siguen tambaleándose, muchos de ellos. ¿Esto qué es? Yo no sé cómo debieron acabar estas personas al consumir todo este tipo de hierba, porque yo recuerdo que cuando paseaba un perro por el campo, cuando él se encontraba mal, comía hierba y después iba muy ligero, ¿eh? Yo no sé cómo debieron quedar estos señores después, pero démonos cuenta de qué poder de convicción pueden tener ciertas personas y además utilizando, ya veis, con gritos fuertes una serie de palabras que producen efecto de hipnosis y hacen todo esto. O sea, quedan totalmente fuera de sí. Bueno, pues si estos son pastores religiosos, ¿qué podemos esperar ya? Cualquier cosa. Desde luego, Satanás está acampando por sus fueros hasta dentro del mismo cristianismo, teóricamente. Ley dominical. Aquí la noticia en inglés. Ya sabéis que se iba a celebrar el día 21 de enero esa reunión y se celebró. Y aquí tenéis precisamente los acuerdos de los resultados de estos 120 participantes en la conferencia en el Parlamento Europeo, pidiendo la Alianza Europea para el domingo, para dejar de trabajar todo el mundo en domingo. Bueno, en este caso toda Europa. Y se llegan a una serie de acuerdos, garantizar que todos los de la Unión Europea, con la legislación pertinente, tengan el respeto y promuevan a la protección de un día semanal de descanso común para todos los ciudadanos de la Unión Europea, que será en principio el domingo, con el fin de proteger la salud de los trabajadores y promover un mejor equilibrio entre la familia
y la vida y el trabajo privado. Claro, tenía que ser el domingo, evidentemente. Y 2, promover entre la Unión Europea la legislación que garantice los patrones de tiempo de trabajo sostenibles, basados en el principio de la sociedad del trabajo decente, beneficiando así a la economía en su conjunto. Por tanto, el domingo es la excusa perfecta para que la economía se sanee y para que todos estemos bien unidos. En fin, ya veis, se va avanzando y muchas veces parece que no suceda nada. Cuando menos nos lo pensemos, el golpe se va a dar. Todo se va preparando. Quedan pocos años para el retorno de Cristo. Esta gente no va a perder su tiempo. Y bien, luego dice, representa una característica valiosa de nuestro patrimonio, refiriéndose a proteger el domingo, para cohesión social en nuestras sociedades, que debe ser reconocido como un pilar fundamental del modelo social y económico europeo. Modelo social y economía. Europa tiene que marcar también una buena pauta al respecto. El Vaticano, qué bien trabaja. Distintas imágenes de los participantes en ese encuentro, esos 120 personajes apoyando toda esta legislación. Y en fin, la profecía delante vuestro. Y ahora Estados Unidos. Aquí tenéis al presidente Obama en inglés y traducido al español. Pues se va a reunir con el Papa Francisco en marzo. Además visitará los Países Bajos y Bélgica. Y dice que el presidente espera discutir con el Papa Francisco su compromiso común de la lucha contra la pobreza y la creciente desigualdad. Todo esto, todos juntitos, trabajando con un fin perfecto, ya lo veis. ¿Quién dirá que esto es malo? Y cuando se diga por parte de esta segunda bestia de Estados Unidos que el domingo es el día de reposo, ¿qué va a hacer Europa cuando ya está trabajando para lo mismo? Como dice Elena White, saldrá primero en Estados Unidos y automáticamente en todas partes. Europa, ya lo veis, enseguida se va a apuntar al carro. China, pues mirad esta otra noticia también. La élite comunista de China oculta empresas en paraísos fiscales. Ahora que se hablaba de esos cambios dentro de China, etcétera, etcétera, resulta que hacen una investigación que revela que la actividad en refugios opacos de familiares de la élite, se esconde dinero en todos esos lugares, y a tal punto que son cantidades, bueno, impresionantes de dinero. Todo esto, ¿qué denota? Pues que en definitiva hay un montón de gente que está consiguiendo mucho dinero y que por detrás hay lo mismo. No importa si eres de aquí, eres de allá, si eres rojo, eres azul, seas lo que seas. El ser humano es muchas veces corrupto. Y alguien está utilizando, evidentemente, esos lugares de poder para forjar, poder subir a los suyos y hacer llevar al mundo por los caminos que ellos quieran. Paraísos fiscales, tantas veces se habla de todo esto, que si se va a cortar, no se va a cortar, pero en definitiva siempre hay una élite que vive muy bien y vivirá bien prácticamente hasta casi al final. Y además ya habéis visto algunos qué frases sueltan, tal como las que hemos presentado al principio, ¿verdad? Dios hará justicia en su momento. Nuevo orden mundial. Barack Obama está preparando el camino para el anticristo según pastor estadounidense. Y además aparece aquí con la fotografía, ya sabéis, con esa forma tan elocuente de levantar los dos deditos y dos encogiditos, que ya sabéis qué significa, que algunas personas lo hacen sin darse cuenta y otros muy a conciencia. Pero es curioso porque este pastor bautista dice de que lo que están preparando es, en Estados Unidos, Obama, usurpar las libertades fundamentales de las personas, como la libertad de expresión, el culto y el comercio. Y en definitiva, el pastor que está diciendo esto no está diciendo ninguna bobada. Y luego dice de que todo esto
en definitiva, son las respuestas a los tiempos del fin. ¿Va a suceder esto al final? Ya sabemos que va a suceder. Gracias a Dios que aún hay personas en todas partes, en muchas religiones, incluso que no tengan la verdad bíblica al 100%, pero que son sinceros y se dan cuenta de las cosas. Dios tiene pueblo aún en muchos lugares. Y ya está siendo llamado para salir de Babilonia. Pero ese debe ser nuestro cometido. Decírselo a todo el mundo, sin excepción, porque Dios tiene que llamar a este pueblo para el final. Israel, ya prácticamente para terminar, aprueba la construcción de 381 viviendas de colonos en Cisjordania. Una vez más, como siempre, dicen, el gobierno de Netanyahu no quiere la paz, dicen los palestinos. Al ver esto, era de esperar. Y nosotros vamos a terminar ya aquí la conferencia y una vez más deciros que se siguen trabajando en las traducciones y no solo esto, sino que hoy hemos estrenado un chat nuevo, emitimos a través de Justin TV y que ya sabéis, la sala de conferencias virtual irá desapareciendo, va a desaparecer ya en breve, si todo esto funciona muy bien. Y una vez más anunciaros la web oficial, nuestra web oficial, www.elgranengaño.com/web oficial, todo junto. Aquí iréis encontrando todo el material que vayamos dando y que hemos dado desde un principio. Muchas gracias una vez más por vuestra atención y si Dios quiere este jueves vamos a seguir con la parte temática de puertas dimensionales, donde vamos a seguir mostrando cosas que no pueden dejarnos indiferentes. Muchas gracias y que Dios os bendiga.